La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jason Calderón, bienvenidos. La noticia, la reapertura de la Embajada de Cuba en la ciudad de Washington y de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Un hecho que puso fin a 54 años de ruptura de lazos diplomáticos entre ambas naciones. El punto clave de la noticia. Pese a la formalización del restablecimiento de relaciones a nivel diplomático, álgidos asuntos quedan por resolverse entre la potencia norteamericana y la isla dominada por los hermanos Castro. Entre ellos, el levantamiento del embargo económico que pesa sobre la isla y las demostraciones de cambios democráticos y de respeto a los derechos humanos que pueda hacer el régimen castrista. Este último tema es el que mayor incertidumbre genera, pues la disidencia denuncia que no ha cesado la represión contra los opositores que en la isla exigen libertades civiles y políticas. 54 años, 6 meses y 17 días. Ese es un extenso periodo en el que la Unión Americana ha tenido 11 presidentes. Es el mismo tiempo en que Cuba ha sido gobernado por dos hermanos. Es más de medio siglo de tensas relaciones entre Washington y La Habana. Es el ciclo que tuvo que pasar para que Estados Unidos y Cuba volvieran a reabrir sus embajadas en sus respectivas capitales. 20 de julio de 2015 será recordado en la compleja historia entre Estados Unidos y Cuba. Ese día, bajo el despejado cielo de Washington, una bandera cubana ondeó el cielo de la Unión Americana. Era el símbolo de la reapertura de su embajada, un acto que se llevó a cabo entre aplausos que se confundieron con las arengas de manifestantes que afuera del recinto exigían una Cuba libre. Apenas se izó la bandera, el canciller cubano Bruno Rodríguez, presente en el acto, se aseguró de que su contraparte, el secretario de Estado de Estados Unidos John Kerry, escuchará las condiciones que tiene el régimen para normalizar completamente las relaciones entre ambos países. Solo la eliminación del bloqueo económico, comercial y financiero que tanto daño y privaciones ocasiona a nuestro pueblo, la devolución del territorio ocupado en Guantánamo y el respeto a la soberanía de Cuba darán sentido al hecho histórico que estamos viviendo hoy. El jefe de la diplomacia estadounidense le respondió, dejó claro que el tema de Guantánamo no estaba sobre la mesa y reconoció que aún había obstáculos por superar. Por ello, celebramos este día, el 20 de julio, porque hoy empezamos a reparar lo que ha dañado y a abrir lo que durante desmañado tiempo ha estado cerrado. Lo que para muchos fue un momento histórico, para otros fue una afrenta a la defensa de los derechos humanos. El exilio cubano y la disidencia al régimen son la cara del rechazo al deshielo entre las dos naciones. Es el día de la infamia y el día de la traición. ¿Por qué razón? Porque le están abriendo las puertas al régimen terrorista de La Habana, Cuba. Precisamente, un día antes de que se reabriera la embajada cubana en Washington, en La Habana, más de 70 personas entre disidentes y activistas de derechos humanos fueron brutalmente golpeados y arrestados por fuerzas del régimen. En los alrededores de la Embajada de Cuba en Washington se encontraba la disidente cubana Rosa María Payá, hija del activista Osvaldo Payá, líder del movimiento Cristiano Liberación, quien murió en el año 2012 en circunstancias aún sin esclarecer. Liberación. La disidente llevaba en su poder una carta que esperaba entregar en la sede diplomática para exigir el informe de la autopsia de su padre. Realmente nosotros no tenemos ninguna esperanza en las autoridades cubanas, pero esperábamos que al menos cumplieran sus funciones. Justamente este miércoles, tras cumplirse 3 años de la muerte de Payá, la organización Human Rights Foundation concluyó en su más reciente informe que el gobierno cubano tuvo responsabilidad directa en el accidente automovilístico en el que murió Osvaldo Payá y Harold Cepero. Luego de una extensa investigación, la ONG indicó que el impacto del coche en el que iban los disidentes fue provocado deliberadamente por agentes del Estado. Los invitamos a participar a través de las redes sociales respondiéndonos la siguiente pregunta. ¿Cree usted que el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba contribuye a forjar la democracia en la isla dominada
por la dictadura castrista? Pueden respondernos a nuestra cuenta de Twitter en el programa La Noche y también a las cuentas de nuestro equipo periodístico que van a estar apareciendo en pantalla. Quiero saludar a mis invitados de hoy. En nuestros estudios de NTN 24 nos acompaña Román Ortiz, es consultor y analista de seguridad, además director de la firma de asesoría en seguridad y defensa Decisive Point. Señor Ortiz, un gusto tenerlo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? También nos acompaña en nuestros estudios de Miami John Suárez, es secretario internacional del Directorio Democrático Cubano. Señor Suárez, bienvenido a La Noche. Bienvenido, gracias por la invitación. Quiero empezar con usted, señor Román Ortiz, y preguntarle quién gana y quién pierde. Ya esta semana están reabiertas las embajadas, al menos formalmente, tanto en Estados Unidos la de Cuba como en Cuba la de los Estados Unidos. ¿Para quién están abiertas las puertas de estas embajadas? Bueno, yo creo que gana por un lado el régimen cubano, evidentemente, que consigue un reconocimiento político sin tener que hacer ningún cambio serio, es decir, de alguna manera lo puede presentar como vimos que lo hacía el canciller cubano, como un éxito del régimen. Además, eso abre la puerta a que haya mayores posibilidades de inversiones extranjeras que van a beneficiar otra vez de nuevo a esa pequeña élite que gobierna Cuba. Gana la administración Obama, que presenta esto como un éxito en medio de una política exterior que ha sido un completo desastre, como uno ve lo que está pasando en Oriente Medio, etcétera. Y los que pierden son los cubanos de a pie, porque al fin y al cabo esto se hace por encima de ellos y la represión y la explotación de los cubanos comunes, del pueblo cubano, sigue igual que antes, ¿verdad? Señor John Suárez, ¿usted qué opina? Estoy completamente de acuerdo, pero aún creo que es aún más terrible que lo que se acaba de decir, porque el régimen no estaba en una situación que estaba tan desesperado para tener estas relaciones diplomáticas, porque desde el 77 existen las secciones de intereses que de facto eran centros diplomáticos en cada país. Entonces, el que tenía que ceder en las negociaciones fue la administración de Obama. Levantó el estatus de Cuba como promotor del terrorismo a nivel internacional, después de estar en la lista desde el 1982, y cambiar su comportamiento. Vimos en los últimos años, durante esta administración, barcos llenos de armamentos yendo a Corea del Norte, otro barco lleno de armamentos que pasó por Colombia, que parece que alguna de esas armas posiblemente iba a terminar en manos de la guerrilla. Es decir, el comportamiento de la dictadura no ha mejorado. Durante la administración de Obama, comenzando desde el 2009, hemos visto la muerte sospechosa de activistas pro derechos humanos como Osvaldo Payá, Harold Cepero, Lara Pollán, Orlando Zapata Tamayo y otros, y no ha tenido ninguna repercusión en la política exterior de Estados Unidos. Y esto se debe que al comienzo, cuando Obama empezó a suavizar, que eso empezó en el 2009, siguió en el 2011, secuestraron a un norteamericano, Alan Gross. La respuesta de la administración era seguir la política de apertura a pesar de tener un americano secuestrado, y yo creo que eso le indicó al régimen que era una administración con quien ellos podían trabajar y coaccionar. Señor Román Ortiz, todavía no se iza la bandera de Estados Unidos en Cuba, pero ya la de Cuba en Washington está en una casa grande, vieja, tradicional, digamos, pero de puertas cerradas, al menos para Rosa María Payá, como lo veíamos en la nota, que intentaba llevar una carta sobre lo ocurrido con su padre, pero no le abrieron la puerta. Le pregunto yo, si un empresario estadounidense llega a esta misma embajada con dinero para invertir, ¿a él sí le van a abrir la puerta? Bueno, eso es absolutamente claro. Yo creo que esa es la apuesta del régimen. Yo creo que es muy importante señalar que este acercamiento del régimen castrista a los Estados Unidos tiene como fundamento tratar de resolver los problemas económicos de la isla. Durante los últimos 10 años, Cuba ha vivido básicamente de la asistencia venezolana. Estamos hablando de prácticamente una entrega de 100.000 barriles de petróleo diarios a Cuba. Eso se está acabando por el estado decrépito de la economía venezolana. En consecuencia, hay que buscar otro lugar de donde conseguir inversión y donde conseguir recursos. Y esa es la economía norteamericana. El objetivo de los Castro, y particularmente de Raúl Castro, es finalmente llegar a una especie de modelo vietnamita, donde por un lado vamos a tener una economía donde va a haber inversión privada,
pero un régimen autoritario que se va a nutrir de esa economía privada sin que los cubanos de a pie, sin que el pueblo cubano tenga ninguna ventaja, ¿verdad? Señor John Suárez, ya el régimen castrista logró como usted dice, esta concesión, esta forma de ceder del gobierno de los Estados Unidos al permitirle que se restablezcan las relaciones diplomáticas. Pero yo creería que no están todavía satisfechos. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿A dónde más van a apuntar los hermanos Castro para lograr en este tira y afloje con Estados Unidos en las relaciones diplomáticas? Bueno, obviamente han visto que tienen una administración en Estados Unidos que está dispuesto a ceder. Entonces ellos van a seguir empujando con el tema del embargo, con el tema de Guantánamo y buscar por dónde pueden entrar y tener más éxitos en su política del exterior. Lamentablemente, a la misma vez también estamos viendo dentro de la isla el caso de activistas que le han visitado niveles de brutalidad y violencia que no hemos visto por años. El caso de Cilia Ávila León, una ex delegada del régimen que se pasa a la oposición después de defender a jóvenes en su barrio cuando cierran una escuela. Y a ella, el 24 de mayo de este año, la atacaron a machetazos de una forma tan brutal que perdió la mano izquierda y posiblemente va a perder el brazo derecho. Y se ha tratado con completa impunidad, no ha salido a reducir en los medios porque no va con la narrativa que está promoviendo Estados Unidos y los intereses en Estados Unidos en este momento. Y es algo, como estoy diciendo, muy triste, porque se está viendo ese patrón de violencia contra la oposición para implantar un terror, y es por una razón muy simple. En los últimos 20 años hemos visto un pueblo que ha perdido el miedo más y más y más, que ha hecho cosas como firmar el proyecto Varela, donde firmaron más de 25,000 cubanos exigiendo libertad y derechos fundamentales. ¿Y qué ha sido el resultado? Durante esta administración fue que asesinaron a Osvaldo Payá Sardiñas, a Harold Cepero, movimientos, líderes de ese movimiento. Y es cuando estamos viendo una represión y un intento de imponer miedo dentro de sectores de la oposición. Y es muy preocupante. Usted ha tocado un punto clave y es el levantamiento del embargo económico. Por eso va Cuba ahora quizá en estas relaciones con los Estados Unidos, pero Estados Unidos dice que todavía las diferencias persisten y quizá este paso no se vaya a dar mientras Cuba no dé pasos o demostraciones de querer abrirse a la democracia y respeto a las libertades civiles. Usted tocaba un caso también y es justamente el de la activista cubana Shirley Ávila. Nos ha entregado al programa La Noche el Directorio Democrático Cubano esta denuncia. Es una activista cubana que el pasado 26 de mayo fue víctima de una brutal agresión en la isla, que incluso le generó la pérdida de una de sus extremidades superiores, y esto ha ocurrido en pleno restablecimiento de relaciones. El testimonio de esta disidente cuenta cómo detrás de estos hechos violentos estaría la seguridad del régimen cubano. Mire. El que me hizo esto se llama Osmani Carrión, creo que es el apellido, y la esposa Mariela. Los dos estaban ahí. Yo le pido a la Comisión Internacional de Derechos Humanos que le haga presión a Cuba, que respete las personas que reclaman los derechos del pueblo, que luchan por empoderar al pueblo para que reconozcan sus derechos. Me dio 2 machetazos en las piernas, en las rodillas, y me tumbó. Y entonces, cuando caí, me dio 2 machetazos en la rodilla, me tiró a la cabeza, metí la mano, me llegó la mano completa. Y después me tiró otra vez a la cabeza y me cogió el hombro, que no puedo moverlo todavía. Estoy muy preocupada porque tengo las 2 heridas profundas en la rodilla, perdí esta mano. Y si pierdo esa otra, eso a los únicos que le conviene son a la seguridad del Estado. Estoy casi segura que ellos tienen que ver con esto. Muchas gracias. Señor Román Ortiz, ¿dependerá de los progresos cubanos hacia la liberalización en todos los ámbitos, incluido el de las libertades civiles y políticas, el levantamiento de un embargo a Cuba?
Bueno, yo creo que el problema es que de alguna manera eso depende del Congreso de los Estados Unidos, por un lado. La administración Obama, para dar estos pasos unilaterales, ha enfrentado directamente al Congreso de los Estados Unidos, que es de mayoría republicana y que evidentemente se opone a estos movimientos unilaterales del presidente Obama, y en consecuencia resulta muy difícil que el Congreso vaya a dar pasos en la dirección de levantar el embargo. Más allá de eso, el régimen de Castro ha dejado absolutamente claro todo el tiempo que este cambio es un cambio unilateral por parte de la administración Obama y que ellos no están en ninguna obligación de cambiar nada, digamos, de modificar en absoluto nada con respecto a su comportamiento en términos de violaciones de los derechos humanos y en términos generales del régimen totalitario con el que mantienen bajo control en la isla. En consecuencia, yo creo que eso va a bloquear los siguientes pasos. El embargo va a continuar, al menos en lo que se refiere a las normas que dependen de la aprobación del Congreso, pero lo que va a seguir haciendo Obama es una serie de medidas que puede tomar el Ejecutivo para ir facilitando los contactos comerciales, la inversión norteamericana e ir erosionando el embargo, ¿verdad?